mostrando otro. Igual después me mandan un mail y yo les mando el PowerPoint que corresponde. Desarrollo del aparato cardiovascular. Vamos a ver lo que pasa en general. El aparato cardiovascular se empieza a formar a partir de la tercera semana. De todas maneras, ya vemos que en la segunda semana, cuando ya teníamos configurado el epiblasto, voy a necesitar un fibrómetro. En el epiblasto ya habíamos visto que teníamos algunos territorios que se les conocía con el nombre de presuntivos, donde había células que ya estaban determinadas. O sea que ya había una selección fenotípica que todavía no se habían diferenciado, pero que después empiezan a tener el proceso de diferenciación, que es una expresión fenotípica celular. En este epiblasto, a los lados de la línea media, yo ya tenía células que estaban determinadas con potencial para formar mioblastos. Estas células se van a introducir cuando desde ese epiblasto. Torres Aldana no está acá. ¿Cómo andás? De estas células del epiblasto se introducían por la línea media y formaban y ocupaban lugares que se van a diferenciar en células mesodérmicas y que después más adelante van a dar células del mioblasto. Pero se introducían por la línea media, pero se van a situar hacia craneal, por adelante de la membrana bucofaringea, en el mesodermo, ¿no? Adentro. Entonces, esas células del epiblasto se van a introducir en la línea media y van a migrar hacia esta área que les conocen como el área cardiogénica, pero que está por delante de la membrana bucofaringea. Con el plegamiento del embrión, después toman una posición distal con respecto, o caudal con respecto a la membrana bucofaringea. Y se van a diferenciar dos tipos de estructuras pares, que es el futuro tubo cardíaco. Estas estructuras pares, que al principio son tubulares y que adentro tienen un espacio, se van a fusionar en su línea media, formando el tubo cardíaco primitivo. Al principio eran dos, se fusionan en línea media y constituyéndose el tubo cardíaco primitivo, que ahora vamos a ir desarrollándolo y aprovechando estas imágenes que acabamos de robar por internet. Entonces, a la tercera semana, pues, que tengo la gastrulación, ectodermo, mesodermo y endodermo, y de esas estructuras puedo ver que se empiezan a migrar las células hacia el área cardiogénica. Esta área cardiogénica y las células que allí constituyen tienen también potencial angiógeno y van a producir unos islotes. Estos islotes se conocen con el nombre de Wolf y Pander y van a dar origen a todo el aparato cardiovascular y también van a dar origen al continente y al contenido. Al contenido la sangre, al continente el aparato cardiovascular. El plegamiento cefalocaudal hace que esta área cardiogénica que estaba bien craneal se ponga en una situación caudal con respecto a la membrana bucofaringea o al tubo intestinal primitivo, de que la porción más craneal del tubo intestinal primitivo se conoce como la porción faríngea del intestino anterior. Acá vemos que hay dos plegamientos, cefalocaudal y dorsoventral. El plegamiento cráneo caudal o el plegamiento el lateral va a dar origen a esto que habíamos dicho, esta sistematización. Pero el plegamiento dorsoventral va a ser que de dos islotes o de dos tubos cardíacos se fusionen en uno solo. Acá lo que vemos cómo vamos a ver tener estos tubos endocárdicos o estos tubos cardíacos primitivos y cómo estos dos van a dar origen y se van a fusionar en la línea media en uno solo. Acá vemos que el embrión se está plegando, acá vemos que cuando se pliega el embrión, todo lo que hay acá que estaba tapizado por endodermo se forma el tubo intestinal primitivo y vamos viendo cómo se aproxima. Y abajo que vamos a tener el saco vitelino definitivo.
Y en esta zona también va pasando el canal neural, vamos viendo que acá se celomiza el mesodermo lateral con su hoja biselar y su hoja parietal. También vamos a ver que acá tenemos la notocordia y a los lados tenemos este mesodermo paraxial que va a dar esclerodermo miotomo. Y el mesodermo intermedio, que de craneal a caudal se va a diferenciar en pronefros, mesonefros y metanefros. Acá vemos que estos tubos endocárdicos primitivos se fusionan en uno solo. Pero en los vértices, tanto en craneal y caudal, vamos a ver que tienen doble salida. La salida más caudal se conoce con el nombre del seno venoso. Y la estructura más craneal se conoce con el nombre del tronco cono. Y vamos a ver diferentes porciones, una vez que se fusiona el tronco cono craneal, el bulbo cardíaco, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. El seno venoso vamos a ver que va a tener 3 tipos de aferentes, porque llega sangre. Y en el tronco cono 2 tipos de eferentes. Entonces, por lo que veo ahí, yo veo la posición del ventrículo más craneal que la aurícula. Cosa que si yo veo la sistematización en el ser humano, ni bien nace, y también en la periodo fetal, en verdad es invertido. Yo la aurícula la tengo más craneal que el ventrículo. Bueno, algo le va a pasar a este tubo cardíaco que va a sufrir una plegación, un plegamiento. Entonces veo que va a haber un plegamiento de la porción superior, va a ir hacia abajo y hacia atrás. Y la porción, que es como se sitúa el ventrículo, y la porción más distal voy a ver que va hacia adelante y hacia arriba. Y entonces eso sitúa que las aurículas están en una posición anterior y ventral con respecto a los ventrículos, que están en una posición más caudal y hacia atrás, que es la sistematización característica del tubo cardíaco. Ahora vamos a ver por qué, cuáles son las fuerzas que genera ese plegamiento. Porque como habíamos visto que había fuerzas, por ejemplo, con el plegamiento que está relacionado con el plegamiento que sufría el estómago, que había fuerzas que lo hacían, que había descendido al diafragma, que un montón de situaciones. Todos los plegamientos tienen que ver con fuerzas mecánicas que se originan y que generan rotación o sistematización de los órganos. Lo que sí voy a ver que este tubo cardíaco primitivo tiene 2 capas. Una capa más externa, que es el epimiocardio, y una capa más interna, que es la gelatina cardíaca. Esa gelatina cardíaca después va a dar a células del miocardio. Más o menos a esta altura, al día 22, el corazón comienza a latir. El primer lugar que tiene potencial de automatización es a nivel de la aurícula. Luego pasa a estar en el seno venoso y luego nuevamente en la aurícula derecha, que es donde está el seno auricular. Y por eso justamente el nombre sino auricular es que al principio se encontraba en el seno venoso. Y de ahí que toma el nombre a este tipo de lugar donde comienza la automatización o la contractilidad. Acá vamos a ver el plegamiento. Más o menos al día 23 voy a ver este seno venoso que tiene 3 salidas, que ahora vamos a ver cuáles son los aferentes que llegan. Vamos a ver que hay una obliteración del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque comienza toda la parte venosa que llega al corazón, empieza a yunquear hacia el lado derecho. Y por obliteración de ese seno venoso izquierdo. Entonces, al seno venoso derecho le llega un montón de sangre. Y eso hace que genere esta propulsión hacia arriba y hacia adelante. ¿Sí? Justamente es esta obliteración de esto. Entonces vamos a ver cómo va ascendiendo y va hacia adelante, y entonces el ventrículo pasivamente tiene una posición caudal y hacia atrás con respecto a la aurícula. Entonces tiene que ver con fuerzas mecánicas por esta obliteración del lado izquierdo y por este shunt de todas las venas de estructuras del lado izquierdo hacia el lado derecho. En verdad queda algunos resabios del seno venoso izquierdo que forma parte de la vena de la aurícula izquierda, en fin, pero son como resabios. Ahora lo vamos a ir desarrollando.
Acá vamos a ver el plegamiento. Hay dos tipos de plegamientos. Uno en forma C y otro en forma S. Y lo dije en ese orden porque primero se pliega en forma de C y después en forma de S, que es cuando hay un cierto acomodamiento de las estructuras. Las células, habíamos dicho, de las involucradas era este mesodermo que venía del epiblasto de ese territorio presuntivo. Pero también a ese tubo cardíaco le llegan otras células, que son las células de la cresta neural. Esa célula de la cresta neural, que aparte de los melanocitos, aparte de la médula de la suprarrenal, aparte de algunos ganglios simpáticos o las meninges o algunas células de la mielina, del sistema nervioso periférico o los huesos de la cara, también van a formar parte del corazón y se van a situar en las almohadillas endocárdicas, que son estructuras que están dentro del tubo cardíaco. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a desarrollar a partir de ahí? Se van a desarrollar fundamentalmente algunas, forman parte del tabicamiento del corazón y también de algunas válvulas del corazón. Las células de la cresta neural que por migración llegan a este tubo cardíaco primitivo. Acá lo se ve cómo van migrando las células de la cresta neural y van a formar parte de estructuras, primero las almohadillas endocárdicas y después de parte del tabicamiento del corazón. Pero también estas células de la cresta neural, como forman parte de ciertos ganglios simpáticos y parasimpáticos, fundamentalmente en el corazón, lo que forman o que desarrollan son las neuronas postganglionares parasimpáticas del corazón. La regulación molecular, vamos a ver que todo este desarrollo tiene que ver que el endodermo genera una endoxión a través de este factor trófico B y demás, y de otras proteínas, van a inducir al mesodermo esplándico para que en el mesodermo esplándico haya factor de transcripción y algunos genes que van a determinar y van a regular el desarrollo del corazón. Vamos a ver la remodelación. Con respecto a la remodelación, acá lo que vemos es esto el seno venoso. Y acá lo que vemos es claramente cómo el lado izquierdo solo forma esta vena de la aurícula, la vena oblicua de la aurícula izquierda, que queda como remanente, pero que lo único que queda es el seno venoso derecho. Y ese seno venoso derecho, después vamos a ver que forma parte la gran vena que trae sangre al corazón, que es la vena cava inferior. Entonces, una vez que se plegó el corazón, y eso por ahí lo van a ver más en el práctico, nosotros acá tenemos a la aurícula y tenemos al ventrículo. Acá tenemos en la zona del bulbo cardíaco, acá tenemos el troncocono y acá tenemos el seno venoso derecho e izquierdo con sus tres vasos. Vamos a ver que después el seno venoso se introduce, como el izquierdo se atrofia, se introduce esto adentro de esta porción auricular de este tubo cardíaco primitivo y forma las porciones lisas de la aurícula, porque nosotros sabemos que ambas aurículas tienen una porción trabeculada y una porción lisa. La porción lisa es por la invaginación de este seno venoso que forma parte de las paredes de la aurícula. Al principio nosotros vamos a ver que de acá hay una evaginación que forma la vena pulmonar. Esta evaginación es una evaginación sola que forma las venas pulmonares, que después se van a fusionar con venas bronquiales que vienen del esbozo pulmonar. Pero después se va a introducir y se va dividiendo, primero en dos y después se divide en cuatro. Pero después, como también va a formar parte, también se introduce, acá van a formar la porción lisa propiamente dicha y vamos a tener 4 venas pulmonares que salen de la aurícula derecha. A mí me encanta mi PowerPoint porque es mucho más claro, pero bueno, ponele que es lo que tenemos. Vamos a empezar con los tabicamientos. Esto es como un cuentito.
Por ahí la idea es desarrollar esto y después ver algunos videos juntos. Acá vemos que, así como yo decía que acá tenía ventrículo y acá tenía aurícula, acá tengo un canal. Y este canal se conoce con el nombre de canal aurículo-ventricular, único canal. Con el tiempo se empiezan a desarrollar acá, este canal único, como acá se sitúan las almohadillas endocárdicas. Y no solo se sitúan las almohadillas endocárdicas, sino también estas almohadillas van a dar como, van a desarrollarse o se van a diferenciar en superior, inferior y laterales. Y la superior y la inferior se van a fusionar en la línea media y van a quedar, se van a fusionar y van a quedar dos canales auriculoventriculares, uno izquierdo y uno derecho. ¿Profe, superior, inferior o anterior y posterior? Anterior o posterior. Ahora ustedes lo tienen en el lagma como anterior y posterior. El anterior y el posterior es el que se fusiona, el lateral no. Ahora, una vez que se fusionan, hay mucha, cada vez, obviamente el espacio es muy pequeño. Y hay mucha presión de sangre que viene de la aurícula y va hacia el ventrículo. Y entonces, en la medida que haya presión, empieza a haber, por arrastre y también por apoptosis, empieza a arrastrar células y empieza a haber como una fenestración de este tejido. Hay un cambio de la pared más interna de este canal que pasa a ser tejido conectivo denso y forma parte de todo lo que se conoce como los tendones o los ligamentos futuros de las válvulas y que quedan adheridos a la pared por el músculo papilar. Vamos a desarrollarlo un poquito acá, un poco más, bueno, justo acá. Y esto termina ocurriendo la sexta semana. A ver si en algún lado están las válvulas. Acá la tenemos. Estas son las válvulas embrionarias. Acá. Entonces, fíjense cómo empiezan a fenestrarse, que esta situación, en verdad si lo ven en el lagma también dice que es por fenestración, por arrastre, pero también por apoptosis. Y este cambio a tejido conectivo denso formando las válvulas auriculoventriculares y quedan adheridos a la pared por el músculo papilar. Y se conforman las válvulas, tanto la derecha como la izquierda. Pero como a nivel de la derecha, a nivel de la izquierda tenemos mucho más cantidad de sangre, se forman dos tipos es una válvula bicúspide, a diferencia del otro lado, la del lado derecho, que es tricúspide. Esto de que un lado sea bicúspide y otro lado sea tricúspide tiene que ver con las presiones, y tiene que ver con la mayor cantidad de presión y de fuerza del corazón que permite que solo se formen dos, porque hay mayor nivel de arrastre. Vamos a volver acá. Con eso podemos hablar no del tabicamiento auriculoventricular, sino de la formación de los espacios que comunican auriculoventriculares, que son dos, y que tienen esta estructura, esta presencia de las válvulas. Con respecto a la aurícula, más allá de donde esté, yo tengo una aurícula sola. Lo voy a poner acá que se ve mal. Una aurícula sola. Convengamos que ya con respecto al ventrículo, lo voy a poner en esta situación, pero como que ya hubo el plegamiento. Y eso me permite que este plegamiento que ya ocurrió y el seno venoso que termina acá, asumo que fue plegado porque a la aurícula la pongo craneal con respecto al ventrículo, pero si no estaría abajo. Bueno, esto en teoría se formaron los dos canales auriculoventriculares y se van formando estas válvulas. Y todo acá había almohadillas endocárdicas. Bueno, ¿cómo empieza el tabicamiento de las aurículas? El tabicamiento empieza que de la pared va creciendo un tabique que llega hasta casi las almohadillas endocárdicas. Como ese tabique es el primer tabique que uno ve en el tubo cardíaco, le llaman septum primum, porque es el primero que aparece. Perdón, cuando empieza el tabicamiento auricular y el libro dice que va bajando y llega hasta la almohadilla endocárdica. Pero no llega a contactar. No llega, pero ¿hasta qué almohadilla endocárdica? ¿Esas que acaba de mencionar? Sí. Son la anterior y la posterior, esas uno
En verdad son las almohadillas endocárdiacas que De están ahí. ahí. Perfecto. No llegan. Bien. Sí, en verdad. Si yo digo anterior y posterior, también podría ser lateral. A este espacio, porque recordemos que entre el ventrículo y la aurícula acá se situaban estas células acá, que son las almohadillas endocárdicas. Claro. Que después se formaban dos canalcitos. Hasta estas. Pero no llegan a contactarla. El agujero que queda, por ende, porque no se completa, se conoce con el nombre de ostium primum. Porque es el primer agujero que se identifica en esta tabicación de la aurícula. Esto es negro si quieres. Bueno, y hasta ahí voy. Septum primum, ostium primum. A la vez, mientras esto está ocurriendo, lo que se ve que desde la almohadilla endocárdica hacia arriba y desde el tejido este miocárdico hacia abajo, también se comienza a tabicar. La diferencia que en este caso iba a cerrar, vamos a verlo más cerca, iba a cerrar, como es el segundo tabique que ocurre, le conocen con el nombre de septum secundum. Mientras esto ocurre, el septum primum completa su cierre. O sea que hasta acá tengo. Y este agujero que queda acá se conoce con el nombre de ostium secundum. Septum primum, ostium primum, septum secundum, ostium secundum. Pero acá convengamos que está entrando un montón de sangre, porque acá se comunica, esto está directamente comunicado con el seno venoso, y está entrando mucha sangre. Entonces acá, por apoptosis, se vuelve a comunicar ambas aurículas. En verdad es a la vez. No podría cerrarse completamente esto si no se fenestra. Y este, en definitiva, es el verdadero ostium secundum. Ese es el verdadero ostium secundum. El ostium secundum no está formado por el septum secundum, sino es el ostium secundum, uno lo identifica en el septum primum una vez que el ostium primum se cierra. Bueno, como esto es incompleto y hace como una, vamos acá, como una valvulita, voy a hacerlo con esto. En verdad, esta valvulita que se forma, en verdad es al revés. En verdad esto se ve valvulita, porque esto queda acá. Esta valvulita que forma el septum primum, todo este agujero, el ostium secundum y esta valvulita que hace el septum primum, se conoce esta comunicación como agujero Ball. Y esto, que va en la medida que acá haya fuerza, esto se abre y comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Esto se conoce como la válvula del agujero oval. Y esto es el agujero oval. Cuando el bebé respira, por acá entraban las venas pulmonares. Cuando el bebé respira, apenas nace, todo esto se llena de sangre. Aumenta la presión y este septum primum, este septum primum, esta valvulita se colapsa y se cierra la comunicación interauricular. ¿Se entiende ese fenómeno? Cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace. ¿Por qué? Porque cuando el bebé nace, toda la sangre que estaba en el pulmón llega, ¿por dónde? Por la aurícula izquierda, llega a la aurícula izquierda. Y entonces hay una fuerza que genera el cierre del agujero oval. El 20% persiste y que se cierra en el próximo tiempo. Por eso las comunicaciones interauriculares son las anomalías más frecuentes después del nacimiento. En verdad son enfermedades, pero que muchas veces se puede cerrar en las próximas semanas y no necesariamente esta alteración y esta comunicación interauricular se mantiene. A diferencia de las comunicaciones interventriculares que muchas veces deben ser resueltas quirúrgicamente, pero igual, no todas, porque muchas veces en la medida que el corazón crece también se puede completar el tabicamiento sin quedar las comunicaciones interauriculares, interventriculares que se habían presentado en el momento del nacimiento. De esto que por ahí se parece medio confuso y por ahí uno habla de ciertos ostium corresponde, ahora lo vamos a ver bien con el dibujito. Vamos a ver el septum primum, se está tabicando, pero no es completo. Septum primum, ostium primum, no es completo.
En la medida que se va completando y se cierra el ostium primum, ya empieza a aparecer el ostium secundum, porque por mismas presiones que produce la sangre que está entrando en la aurícula derecha y que no tiene, porque convengamos que el pulmón en ese caso recién se está desarrollando, si bien algo de sangre puede llegar a ir al ventrículo derecho, ahí hay un stop. Entonces la sangre no le queda otro que shuntear a nivel auricular del lado derecho al lado izquierdo. ¿Para qué? Para que salga y pueda seguir su conecto. Cuando se cierra el ostium primum, ya aparece el ostium secundum. Que al principio yo le había dicho que tenía que ver con el tabique, pero lo decía por esta referencia. Aparece el septum secundum, pero no es completo. Y este agujero que quedaba entre el septum secundum y el ostium secundum y el septum secundum, del primum, ¿sí?, se conoce como agujero oval. Fíjense cómo, en este caso, hay como un efecto valvular que con el nacimiento y con la llegada de sangre a la aurícula izquierda, se terminan cerrando. Habíamos dicho de las... Con respecto al ventrículo. Vamos a ver. Bien. Con respecto al ventrículo. El ventrículo se tabica por otro mecanismo. No hay septum primum, septum secundum, ostium y demás. Simplemente el ventrículo, como después quedó en una posición distal, le llega un montón de sangre. La aurícula está arriba, le llega sangre, algo de sangre shuntea, bastante, pero igual algo de sangre cae acá y todavía a nivel pulmonar no está establecido el circuito pulmonar. Y entonces hace mucha fuerza y hay un crecimiento de las paredes laterales con respecto a la pared medial. Y eso genera en el medio un remanente de tejido que se conoce como la porción muscular del tabique interventricular. ¿Por qué? Porque el tabique interventricular tiene dos porciones, una porción membranosa y una porción muscular. La porción muscular tiene que ver con los crecimientos laterales, de más con respecto, porque tiene más presiones con respecto al medial. Y en vez, el tabique o la porción membranosa del tabique tiene que ver con una prolongación de las almohadillas endocárdicas, que se encontraban entre la aurícula y el ventrículo. Entonces van creciendo, entonces acá lo que vemos es justamente esto. Y ese es el tabicamiento del músculo. ¿Qué me pueden llegar a preguntar y demás? Y bueno, formación del tabique interauricular o formación del tabique interventricular o las porciones. ¿Cuáles son las porciones embriológicas o de qué derivan el tabique interventricular? Entonces uno le tiene que decir, la porción membranosa viene de tal lugar, la porción muscular del otro lado, o cuando se completa. Porque entonces el ventrículo, al haber cambio de presiones, se empieza como a expandir. Sí, y crecer. Entonces queda como un resabio de la porción muscular. Tal cual. A nivel medial. A nivel medial. Sí. Y después la porción membranosa, eso es gracias a la almohadilla. Almohadillas endocárdicas. Tejido que prolifera proveniente de las almohadillas endocárdicas. ¿Y cuáles? De las que están entre la aurícula y el ventrículo, del canal aurículo-ventricular. Como habíamos dicho, que en estas almohadillas que están en el canal aurículo-ventricular tenía la porción, decime cómo eran las porciones, pues yo le digo dorsal y ventral. No, las almohadillas. La almohadilla lateral, la anterior y la posterior, estas tres almohadillas se fusionan y forman, la fusión de las tres almohadillas, forman la porción del tabique interventricular. Profe, ¿y en qué momento va a quedar? Porque los ventrículos hay uno, de hecho, no me acuerdo cuál es, tiene una porción muchísimo más musculosa y más grande que el otro ventrículo o las aurículas. No, está bien, el ventrículo izquierdo tiene mucho más pared con respecto al ventrículo derecho. En verdad, a la medida que va recibiendo presiones, hay una hipertrofia
a nivel de, hay una hipertrofia del músculo y la hipertrofia en verdad es un crecimiento en más de células, ¿no? Sí. Entonces hay una hipertrofia y va a haber un ventrículo izquierdo mucho más, más grueso y con más potencial de contracción con respecto al ventrículo Claro, derecho. que empieza a pasar todo por lo mismo, por las presiones. Tiene que ver con la presión. Sistema de conducción del corazón. El nodo habíamos dicho que tiene células con potencial marcapaso, tienen estas características de despolarización. Andrés, estoy dando un teórico. Mi mamá. Generan el impulso y tienen una contracción sincronizada. La primera vez lo encontramos, bueno, esto lo conocemos, el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y el haz de His. El nodo sinoauricular, ¿de dónde viene? De la vena cardinal común derecha. ¿Por qué? Porque la vena cardinal común derecha, yo no hablé todavía del seno venoso, pero uno era de la viene de una da cardinal derecha y cardinal izquierda, la otra es la onfalomesentérica y la otra es la umbilical. Entonces, con respecto a la cardinal, como la cardinal se introduce, que es parte del seno venoso, se introduce dentro de la aurícula, y fundamentalmente la aurícula derecha, después este marcapaso que primero se encuentra aquí, después se va a encontrar dentro de la aurícula derecha y toma el nombre de seno auricular por el lugar donde estaba el primer grupo de células de marcapaso. Vamos a hablar del troncocón. Vamos a poner seno venoso y buscamos un dibujito. Antes usábamos la filmana, ahora es más fácil. Esta es la evolución del seno venoso. En verdad, izquierdo y derecho, obliteración del lado izquierdo. Pero a mí lo que me interesa es un poco citar qué da cada uno. En verdad, la vena umbilical izquierda se atrofia, la vena onfalomesentérica se atrofia y lo único que queda es esto que le conoce con el nombre de la vena oblicua de la aurícula izquierda. Acá lo ven. Del lado derecho también se obliteran las umbilicales y las vitelinas y queda solo el sistema, la vena cardinal. La vena cardinal va a dar toda la parte de las venas cardinales comunes cardíacas. ¿Ustedes ya vieron anatomía del... Sí, pero ¿Vieron anatomía del corazón? Sí. No. Bien. En verdad yo sé que había, porque le había puesto como animado al PowerPoint. Entonces estaba... Bueno, me parece que eso está bastante piola. Como
como para ir desarrollándolo. Entonces, en verdad, el seno venoso, alguien está explicando de algún lado, lo que debe estar explicando es cómo el ventrículo toma una posición con respecto a la aurícula, con L. Y acá con respecto al que el aurículo se sitúa hacia adelante y hacia arriba con respecto al ventrículo, que es la misma. Acá lo que muestra es la unión auriculoventricular. Ahí hemos visto que se fusionan las almohadillas anterior y posterior. Y después, a mí lo que me interesa es que por ahí nos desarrollamos el troncocono. El troncocono se tabica. ¿De dónde surge el tabicamiento? Así como las almohadillas endocárdicas contribuían en la fusión, en la porción membranosa del tabique interventricular y también en estas válvulas auriculoventriculares y el tabicamiento auriculoventricular, también estas almohadillas van a empezar a hacer con una dirección antihoraria de la izquierda hacia la derecha y hacia adelante hacia atrás, la izquierda y la derecha respectivamente, y las dos van a descender, pero solo en sentido horario, y se van a fusionar en la línea media, tabicando el troncocono. Si esto no ocurre, justamente las dos almohadillas endocárdicas van hacia abajo, en la izquierda hacia la derecha y la derecha hacia la izquierda. Y se van a terminar fusionando y por eso el troncocono, como que la aorta está cabalgada. Y por eso está como enrollada en sí misma y tiene que ver por este tabicamiento, por crecimiento, las dos hacia distal y la fusión en la línea media. Me encantaría encontrar algún dibujito, pero evidentemente no. Entonces vamos a buscar otro PowerPoint. Debe haber algún PowerPoint de cardiovascular. Antes era todo original, ahora es todo completo. Bueno, esto es lo que... Bueno, repasemos con esto. Lo vamos viendo y lo vamos desarrollando las veces que sea necesario. Esto lo saco porque no nos deja ver. Bueno, bulbo, ventrículo, aurículo y seno venoso. Pregunta de parcial. ¿De dónde se forman las primeras o dónde se pueden identificar las primeras células con potencial angiogénico? En la segunda semana, en el epiblasto, a los lados de la línea primitiva. Otra pregunta. ¿De dónde o qué tejido embrionario luego de la exploración en la tercera semana originan el asa cardíaca primitiva? Las células del mesodermo, del área cardíaca por delante de la membrana bucofaringea. ¿Cómo es el tubo cardíaco primitivo? Es un tubo que está formado por porciones del bulbo cardíaco, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. Se fusiona en la línea media. ¿Qué evento embrionario genera la fusión de los dos tubos cardíacos primitivos? El plegamiento dorso-ventral del embrión que ocurre a la tercera semana o cuarta semana. Fines de la tercera, principio de la cuarta. ¿Qué células o por qué célula está formado el tubo cardíaco? Por células que se diferencian más externamente del epimiocardio
y más internamente por la gelatina cardíaca, que luego da lugar a las células mioblásticas y después al miocardio. La formación del tubo cardíaco, que obedece a la sistematización del asa cardíaca, el shunt izquierdo y derecho y la obliteración del seno izquierdo, que hace que la aurícula derecha tome una posición anterior y superior con respecto al ventrículo. Nada más. ¿Dónde se encuentra el primer marcapaso cardíaco? En el seno venoso, que después forma parte de la estructura de la aurícula derecha y por eso luego se conoce con el nombre del seno auricular, que es la segunda localización en la definitiva de del marcapaso cardíaco, del primero. ¿Por qué está formado el seno venoso? El seno venoso se divide en dos porciones, izquierda y derecha, formado por venas umbilicales, vitelinas y cardinales. El plegamiento cardíaco tiene una forma de C y una forma en S, y eso explica la sistematización. ¿Cómo ocurre el tabicamiento auriculoventricular? Por unión de las almohadillas anteriores o posteriores, o vos le decías anterior y posteriores, que se fusionan en la línea media y luego se forman ambas válvulas de cada lado. Anomalías cardíacas, muchísimo. Todo el tabicamiento puede generar anomalías, pero también muchas veces el corazón que se sitúa en el lado izquierdo se puede desarrollar del lado derecho, que se conoce como la dextrocardia. Ahora, cuando la dextrocardia vemos que también tenemos todos los vasos más importantes del lado, en vez del lado izquierdo, del lado derecho, y hay oposición de todas las estructuras vasculares, en vez de la dextrocardia, en verdad se llama situs inversus, que a veces uno lo puede ver. Nosotros a veces vemos las placas, un paciente que viene por ahí en emergencia o en otra situación y hacer una placa de tórax y el tipo totalmente sano, de 20, 30, 40 años, que nunca tuvo ninguna anomalía, ninguna manifestación cardíaca, y sin embargo vemos que el corazón, en vez del lado izquierdo, está del lado derecho. Ahora, si además vemos que con respecto al botón aórtico y demás, está todo invertido, no es una dextrocardia, sino es un situs inverso que tampoco clínicamente puede no tener ningún tipo de connotación, pero que sí implica otras, aposición de ambos lados de otras estructuras comunes. Tabicamiento de la aurícula ya lo vimos, septum primum, deja un lugar ostium primum, que cuando se completa y se oblitera el ostium primum, aparece el ostium secundum. Y después se forma el septum secundum, y deja un orificio que se ve, si bien forma parte del complejo del ostium secundum, en verdad a ese complejo le llaman agujero oval con su válvula. La proliferación de las células del septum primum y el septum secundum, ¿qué células son? Células no son de armonillas endocárdicas, sino son células de miocardio, esa gelatina. Y son de origen mesodérmico. Ahora, igual no el ostium primum se oblitera porque se cierra, pero no se pierden células. El ostium secundum se forma por pérdida de células. Y de hecho, el ostium secundum nunca se oblitera. Se cierra, pero no por obliteración directa, por crecimiento de células, sino por unión del septum secundum sobre el mismo, en el nacimiento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que haya un tabique interauricular que después del nacimiento no se oblitere. Y puede ser permeable. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por la presencia de un soplo, que en la medida que se va achicando, el soplo aumenta de tamaño. Por lo cual en los controles, después del crecimiento, si se detecta esa anomalía, en la medida que el soplo aumente su tono, es de buen pronóstico porque significa cada vez es más chiquito, y cuanto más chiquito es el lugar, más ruido va a hacer porque más presión ahí se genera. Entonces, en general, y uno de los diagnósticos muchas veces es, se puede hacer el diagnóstico no solo por ecografía, sino que a veces se puede introducir una pequeña sonda e identificar que la sonda pase de un lado a otro, cosa que si está cerrado no pasaría. No, eso es una anomalía. Esto
ya lo vimos, la fusión de ambas almohadillas, los canales aurículo-ventriculares izquierdo y derecho. Anomalías, persistencia del canal auricular común. Esto es un problema, porque en la medida cuanto más están comunicados la aurícula y el ventrículo izquierdo con respecto al derecho, más cianosante va a ser la patología o la malformación cardíaca una vez en el nacimiento. Por eso, cuando ustedes vayan a ver en patología el año que viene, van a ver que las anomalías cardíacas se le conoce como cianosantes y no cianosantes. ¿Qué significa? Que en el nacimiento el bebé se va a poner azul o simplemente puede tener la anomalía, le puede generar problemas, pero no se va a poner azul, o sea que no va a descompensar tan rápidamente al recién nacido. Cianosantes porque se ponen azul, y al haber zoom, ¿no? Significa que no hay oxigenación de los tejidos. Tanicamiento de los ventrículos, habíamos dicho. El tabique interventricular, porción muscular, porción membranosa. Anomalías, justamente, que quede abierto. Si bien las anomalías interauriculares son las que más frecuentemente aparecen, son las que más frecuentemente también desaparecen, porque muchas veces es una persistencia, un agujero oval que en las próximas semanas se cierra solo. Sin embargo, las interventriculares no necesariamente. Y en general son defectos que que producen descompensaciones rápidamente en el cuanto más grande es esta comunicación. El bulbo habíamos visto, el bulbo estaba bulbo y el troncocono. En este bulbo había tejido de las almohadillas endocárdicas. La primera parte del tronco está la aorta y el tronco pulmonar. La segunda parte, el cono, que es donde está el infundíbulo, donde confluye la aorta y el tronco pulmonar, y después la porción trabeculada del ventrículo derecho. Anomalías, que no haya tabicamiento del tronco cono. Cuando no hay un tabicamiento completo del tronco cono, lo que puede ocurrir es que haya comunicación y zoom de sangre, venosa y arterial. Y el problema allí es que muchas veces llegan al ventrículo derecho gran cantidad de sangre y se hipertrofian sus paredes. Y no solo se hipertrofian sus paredes, sino que también se hipertrofian sus paredes, no hay cabalgamiento de la aorta y además hay comunicación entre los dos ventrículos. Cuando todas esas anomalías están presentes y aparecen 4 de las cosas que dije, se conoce como tetralogía de Fayot, y que es es un síndrome bastante frecuente y que obviamente es una enfermedad o tiene una presentación cianosante. Habíamos dicho que de este troncocono, el tubo cardíaco primitivo. A los lados del tubo cardíaco también hay un crecimiento de unos vasos, que se conoce con el nombre de las aortas dorsales. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de gastrulación y de la notocorda y del tubo cardíaco? Van a ver que a los lados de la notocorda se forman las aortas dorsales, aparte de estos tubos cardíacos que se fusionan con el plegamiento. Estas aortas dorsales discurren paralelo al tubo cardíaco, pero acá arriba tengo el troncocono, y de alguna manera estas aortas dorsales generan orcos de comunicación de sangre. Las aortas dorsales con la aorta y el troncocono. Todos esos 7 comunicaciones de las aortas con el troncocono se conocen como arcos aórticos. Estos arcos aórticos, y eso por ahí la idea es desarrollarlo la semana que viene, vamos a ver que algunos quedan y otros desaparecen. Por lo cual, la persistencia o no de ciertos arcos aórticos en verdad es toda la distribución arterial que se van a ir desarrollando. Algunos van a ser, no sé, carótidas, otros van a ser, no sé, van a formar diferentes estructuras. Subclavias, arterias pulmonares, en fin. A ver si podemos ver algún dibujito. Para ver dibujitos cómo se ponen en embriología cardíaca
Ahí el corazón obviamente, lo que muestra en el día, el saco aórtico, el saco vitelino, el amioblastos y el área cardiogénica. El tubo cardíaco, que con el plegamiento primero es los dos y después en la medida que se pliega toma una posición caudal con el tracto arcofaringeo, pero también por plegamiento dorso-ventral se fusionan ambos tubos cardíacos. La fusión está relacionada con el plegamiento. Y ya a partir del día 28, este tubo cardíaco con estas estructuras, naciendo en el seno venoso, empieza a tener esta contractibilidad. Claro que yo no lo voy a ver en una ecografía transparietal, pero eventualmente ya a la semana 9 sí ya se puede ver latidos cardíacos porque es lo suficientemente grande el tubo cardíaco como para visualizarlo, pero es el día 28 que comienza la visualización. En verdad, este videíto lo que justamente ahí está mostrando esa parte es cómo se fusiona y cómo esta porción caudal toma una porción craneal con respecto al ventrículo. El ventrículo va hacia atrás, mírenlo de nuevo, el ventrículo va hacia atrás y hacia abajo con respecto a la aurícula que va hacia adelante y hacia arriba. Bueno, misma historia. En verdad hay un cuco todo con la parte de embriología y qué entra y no, pero la verdad que es bien fácil y nunca nadie les va a decir, dígame bien, ¿vieron como el tema del estómago, que uno tenía todo el mito que me iba a dar el plegamiento y en verdad es muy difícil desarrollar todo el plegamiento, pero sí por separado. Tubo cardíaco primitivo, qué estructura, cada uno de los 3 tabicamientos, el tabicamiento del troncocono y las comunicaciones interauriculares o interventriculares, cómo se resuelven y en qué momento se resuelven. La interventricular se resuelve en la etapa fetal, la interauricular se resuelve en el nacimiento. Creo que con espacio sigue avanzando. El plegamiento, los 2 tubos cardíacos, el seno venoso, las aortas dorsales que se fusionan con el saco aórtico a través de los arcos aórticos. Fíjense que si no quedaría uno solo, no hay otra manera de comunicar la aorta con la aorta dorsal con el saco aórtico, sino es a través de todos estos vasos que son los arcos aórticos. Ahora si le ponen el play se va formando Ahí está. Buenísimo. El tabicamiento igual es bastante... porque te da tiempo para leerlos. Bueno, nada, los arcos, algunos degeneran, otros persisten como pequeñas porciones que van a dar diferentes arterias. E incluso no es igual cómo van desarrollándose de un lado que del otro. Ahí se ve el cambio de los arcos, el cambio estructural y no lo vamos a ver hoy. Y en verdad, ahí lo que muestra el tabicamiento del interauricular. Acá lo que estamos viendo, más allá de que no sé por qué está viendo el tabicamiento, en verdad lo que estamos viendo es cómo ambos, a nivel del troncocono, cómo se forman los tabiques aortopulmonares y el tabicamiento del troncocono. Eso es gracias a la almohadilla endocárdica, pero Sí. pero en especial algunas o todas participan. No, participan las dos. Tanto la almohadilla endocárdica, en verdad las almohadillas endocárdicas se sitúan a los laterales del troncocono y se forman rebordes. Un reborde, en verdad el reborde izquierdo y el reborde derecho. Y estos rebordes son los que crecen hacia abajo, en verdad acá está hacia arriba, pero en verdad el crecimiento es hacia abajo y hacia adelante y hacia abajo y hacia atrás. En verdad es con un giro antihorario.
más, en verdad esto por ahí ya lo contestamos. Profe, ¿le puedo hacer la pregunta? Sí. Esto quizás ya lo habló, pero llegué tarde y no me lo perdí. En cuanto a la formación del pericardio, En verdad el pericardio está formado por la pleura, en verdad recuerden que el mesodermo lateral se formaba se celomiza la cavidad y formaba la hoja visceral y la hoja parietal. La hoja visceral forma parte de varias pleuras, en verdad a nivel de la pleura, en verdad forma a nivel del tórax la pleura y a nivel del abdomen el peritoneo. A nivel de la zona que está a nivel torácico también forma parte del pericardio, a diferencia del epimiocardio que está formado por el tubo cardíaco primitivo. bien. Todo el resto que forma parte del pericardio es esa hoja visceral del mesodermo lateral. Bien. Y ese es el origen embriológico. Bueno, una hora. Hoy cortito. Prometo que la otra vez les traigo estaba bueno, la verdad que es mucho más porque por ahí uno se va guiando. Y por ahí la idea del teórico es, el tema es darle la relevancia. Y esa es la relevancia, es los tabicamientos, de dónde vienen los dos tubos, cómo incide el fenómeno del plegamiento y el tema de dónde está, por ejemplo, el primer marcapaso, que es pregunta de parcial siempre. El miércoles que viene, si el doctor, creo que va a venir, el miércoles que viene lo va a dar el doctor Neira, si puede. La idea es que vean la parte de los arcos aórticos y hacer correlatos patológicos, pero que eso es medio largo. Y ahí yo le voy a mandar, si alguien me da un mail, yo les voy a mandar el PowerPoint y vos te encargás de mandarlo, que es el PowerPoint definitivo, que está un poquito más ordenado y por ahí tiene 2 o 3, más, ahora mirándolo es re parecido a esto. Así que seguramente en algún momento lo saqué y ya están como adheridos al PowerPoint. ¿Listo?